Buenos días, hermanos. Desde la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos, les saludamos y les damos la bienvenida a una nueva lección. Hoy estamos estudiando las bienaventuranzas. Seguimos con el estudio de las bienaventuranzas. Les habla su hermana Noraida Serpa y le pedimos al Señor que sea Él quien nos dirija y ponga atención en nuestras mentes y nuestro corazón dispuesto para esta enseñanza. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar la lección. Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos seguir aprendiendo y seguir estudiando y escudriñando las Escrituras, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en este momento y que guíe los corazones de mis hermanos también. Dispón esos corazones, Señor, para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, seguimos estudiando el Evangelio de Mateo y la serie Valores del Reino para los discípulos. Y hoy vamos a estudiar la lección denominada El verdadero discípulo de Jesús. Vamos a ver cuáles son las características de ese verdadero discípulo. Y vamos a estar estudiando en Mateo 5, del 9 al 12. Como les dije, bueno, seguimos nuestro estudio de Mateo sobre las bienaventuranzas y recordamos que Jesús está hablando en las bienaventuranzas de un solo tipo de persona, con 8 características que definen a un seguidor de Jesús. Es decir, a lo que Él espera de nosotros, de un cristiano, de un verdadero discípulo. Y vemos que esto es para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no tenga el Espíritu Santo no puede ir transformándose y adquiriendo esas características que dice el Señor Jesucristo que nosotros debemos tener como discípulos de ellos, porque es el Espíritu Santo quien va haciendo esa transformación en nosotros y va moldeando nuestro carácter, va quitándonos el temor y todas estas transformaciones que tiene que hacer el Espíritu Santo para llegar a transformarnos al varón que quiere Jesús, al varón y a la mujer pues, que quiere el Señor. Entonces, por eso es que esto es para los hijos de Dios. Es las bienaventuranzas que lo estaba explicando la hermana Diana en la clase anterior, es como una escalera con varios peldaños, ¿verdad? En el cual el creyente va subiendo poco a poco cada peldaño, es decir, va madurando espiritualmente hasta llegar a la madurez completa. Así como nosotros cuando empezamos, somos niños, luego adolescentes y vamos creciendo, llegamos adultos hasta que nos hacemos unas personas maduras. Entonces, así hizo Jesús, así quiere, esas son las características que quiere Jesús que tengamos. Porque fíjense, primero estamos leyendo aquí, vimos a los que eran pobres en espíritu, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos, esa es la primera bienaventuranza. ¿Y quiénes eran esos pobres en espíritu? Cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando recibimos al Señor, nosotros estamos pobres en espíritu, estamos necesitando de Dios, estamos caídos, completamente desvalidos. Entonces, el Espíritu Santo va haciendo una transformación en nosotros y luego escalamos a otro peldaño. Por ejemplo, la siguiente bienaventuranza, que bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Entonces después lloramos porque nos duele el pecado, nos hacemos conciencia del pecado y nos hacemos, entonces lloramos y así vamos escalando, ¿verdad? Estos peldaños, después nos hacemos mansos, nos hacemos después, después tenemos hambre y sed de la justicia que es Jesucristo, tenemos hambre y sed, porque esas son necesidades
muy fuertes. Asimismo, nosotros buscamos de Dios. Y después somos misericordiosos, luego ese corazón se nos va limpiando y ahora somos limpios de corazón, como lo vimos en la clase pasada. Pero todos estos van a ir subiendo paulatinamente de escalón. Esa escalera va a ir subiendo paulatinamente. Entonces, hoy vamos a ver la séptima y la octava bienaventuranza. La séptima nos asoma al número de la totalidad, que se menciona mucho en la Biblia, ¿verdad? La totalidad y de perfección divina entre los hebreos. El número 7 siempre ha tenido una connotación en la Biblia, ¿verdad? Porque el día 7 fue cuando Dios terminó su obra, descansó, ¿verdad? De la creación. Y asimismo en Apocalipsis se nombra el número 7 muchas veces, hasta 50 veces, porque, bueno, se nombra las 7 cartas a las 7 iglesias, son los 7 candelabros, los 7 ángeles, los 7 rollos, o sea, todo ese número 7 está muy relacionado. Entonces, pero no quiere decir que todo el número 7 que aparece en la Biblia tenga alguna explicación, ¿no? Sino que, bueno, Jesús y Dios ha puesto, se ha nombrado el número 7 como que es la perfección divina, se alcanza la perfección. Entonces, fíjense, parece que Jesucristo colocó justamente allí, en esta séptima bienaventuranza, al pacificador, como si quisiera aproximarse al hombre que ha alcanzado la bienaventuranza perfecta. Entonces, fíjense, no es coincidencia, sino que Dios hizo todo perfecto. Entonces, la bienaventuranza 7 es aquella que alcanza, que es para Jesús, es la bienaventuranza perfecta. Observamos también que la bienaventuranza que precede a este versículo habla de los limpios de corazón, ¿verdad? Porque ellos verán a Dios, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, fíjense que no es por casualidad que está allí, es que quiere decir que primeramente tenemos que ser limpios y puros de corazón y luego pacíficos. Fíjense toda la transformación que hay que hacer para llegar entonces a esta séptima bienaventuranza que vamos a estudiar hoy. Leamos, hermanos. Leamos la séptima bienaventuranza. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 5, 9, perdón. En Mateo 5, 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ok, veamos las características que debe tener ese pacificador. Fíjese, ese pacificador nunca debe hacer pacto con lo mal, con la maldad, con el pecado. Él tiene que siempre se opone a lo que es contrario a Dios y a su santidad. Él se aleja cada vez más del pecado. Tiene un temperamento, porque todos los hombres, como es humano, todos tenemos un temperamento, ¿verdad? Y podemos enojarnos, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que irritarnos y explotar, porque nosotros hemos alcanzado un carácter máximo en lo que quiere Jesús, ¿verdad? Pero él se enoja, pero ha aprendido este mandamiento que dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre su enojo, sobre vuestro enojo. Eso está en Efesios 4:26, ¿verdad? Y entonces él ha aprendido que él se puede molestar, airar, ¿verdad? Pero no va a pecar. Airaos, pero no pequéis. Entonces, una vez que ha establecido eso en su alma, que él sabe que no puede pasar ese límite, entonces puede avanzar hacia el carácter pacífico para con los hombres, ¿verdad? Y se esfuerza por procurar esa paz con los demás. Y también él procura restablecerla entre los demás.
O sea, aunque él no esté involucrado, pero él trata de restablecer la paz entre los hermanos, si hay discordia, si hay problema, él trata de mantener esa paz. Entonces, es donde no había paz, él la busca, que allí haya paz. Por ejemplo, hermanos que estén enemistados o personas que estén, aunque no sean cristianos, que están enemistadas en la familia, él busca unirla, que haya paz. Es un ciudadano como todo ciudadano, ¿verdad? Pero es un ciudadano que siempre procura la paz con los demás, en el hogar, en el trabajo, en todas las relaciones y en las circunstancias que se le presenten. Él va a procurar la paz. Los pacificadores son dichosos, porque fíjense que, como dice la Biblia, ¿verdad? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, es una cosa hermosa, ¿verdad? Ellos serán llamados con ese dulce y glorioso título que les dio Jesús, Hijo de Dios. Esto expresa una profunda realidad, porque estos hijos, al procurar la paz, ¿verdad? Entre los demás, y entre él con los demás y entre los demás, él tiene se asemeja a lo que es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que es el Dios de paz. Entonces, fíjense cómo si nosotros llegásemos a alcanzar ese nivel de esa característica y ese nivel que quiere Jesús, nosotros tenemos semejanza con el Dios Padre, porque Él es el Dios de paz. El purificador dice, seguí la paz con todos. Y él, especialmente, él ora para que el Espíritu de Dios, que es ese Espíritu de paz, él descanse sobre la iglesia, sobre los creyentes y que, bueno, sean un solo cuerpo en Cristo y que así sepan que Jesús es el Hijo de Dios, que envió para salvar el mundo, ¿verdad? Entonces, fíjense que su misión fue anunciada con un cántico angelical. ¿Recuerdan cuando nació Jesús? Él era este canto por los ángeles que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Allí ya venía el príncipe de paz, que era Jesús. Ya Dios había mandado la paz, ¿verdad? En la tierra. Y eso lo vemos en Lucas 2:4. Este es el verdadero discípulo de Dios, de Jesús. El verdadero discípulo de Jesús, como dice la clase de hoy, es el que ha alcanzado esta madurez espiritual. Fíjense que este versículo no está inmediatamente después de los pobres en espíritu, ¿no? Está después ya que ha alcanzado una gran madurez espiritual. Entonces, ese verdadero discípulo es el que tiene la paz interior y tiene paz con los demás. Este versículo está, como dijimos, está puesto allí a propósito, o sea, especialmente Jesús hizo todo, por supuesto, la Biblia está inspirada por Dios y todo está hecho a la perfección. Y este está colocado allí especialmente porque el pasaje que le sigue tiene una gran connotación. Y es que independientemente cuán pacíficos seamos en este mundo, y eso es lo que debemos perseguir, ¿verdad? Seremos tergiversados y seremos malentendidos y nos van a perseguir. Entonces, por eso no vamos a dejar de ser pacíficos. Tenemos que procurar esa paz con todos. Entonces, seguimos y vamos a ver la octava bienaventuranza. Esa la vemos en el 5:10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es bien interesante esta bienaventuranza, porque fíjense,
Jesús vuelve a la primera bienaventuranza. ¿Cómo decía la primera? La primera decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué está diciendo aquí? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, es como que él cerrara un círculo armónico de experiencias y promesas por todas esas que tiene que pasar un cristiano, ¿verdad? Desde la primera hasta esta octava bienaventuranza, ¿verdad? Y esta es una bendición para los elegidos de Dios, para los que han creído en el Señor Jesucristo. Y ocupa un lugar muy alto de honor en esta lista de bienaventuranza. Y aquellos que en la primera bienaventuranza eran pobres de espíritu, son ahora despreciados por causa de la justicia. Ajá. Pero, ¿quién es la justicia? Cristo es el representante de la justicia. No solo es el representante, es el poseedor y es el dispensador de la justicia. O sea, en total, ¿por qué van a ser despreciados? Por causa de Cristo. Igualmente, son golpeados por la pobreza. Y en esto ellos alcanzan un nuevo privilegio real, que aquellos que eran pobres en espíritu, por segunda vez, Dios garantiza a los hombres el reino de los cielos. ¿Sí? Ellos poseen el reino de los cielos y es suyo en el presente, pues. Entonces, fíjense cómo la primera bienaventuranza y esta octava bienaventuranza cierra un ciclo, ¿verdad?, de experiencias y promesas para nosotros los cristianos. Entonces, nosotros no debemos sorprendernos porque nos persigan, porque incluso el príncipe de paz, ¿verdad?, por su propio carácter pacífico, que es Jesucristo, ¿verdad?, sufrió toda clase de maltratos y persecuciones. Él mismo, aunque amó a la humanidad y entregó la vida por la humanidad y no hizo ningún mal, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como dice Isaías 53:3. Vamos a leerlo, porque ya Isaías lo había profetizado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese fue Jesús. Entonces, ¿por qué? Por causa de la justicia de Dios. Por eso nosotros debemos rogar a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la gracia para alcanzar esta séptima bienaventuranza. Que primero que limpie nuestro corazón, ¿verdad? Porque la anterior era a los limpios de corazón. Entonces tenemos que pedirle que limpie el corazón y nuestra mente para que podamos ser primeramente limpios y puros, después pacíficos, y que Él también fortifique nuestras almas para que nuestro carácter pacífico no nos lleve a la desesperación cuando nos vengan a perseguir. Por causa de Cristo, ¿verdad? Entonces, veamos los siguientes versículos, hermanos. Es bien interesante estas bienaventuranzas cuando las escudriñamos y vemos el fondo o el trasfondo de ellas. Veamos la siguiente bienaventuranza. En Mateo 5 estamos viendo, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Bienaventurados sois en el 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y vamos a leer de una vez el 12, ese era el 11, el 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, estos dos versículos, hermanos, constituyen el desarrollo del versículo 10, porque aquí Jesús sigue insistiendo en el hecho de la persecución y que nos van a menospreciar, nos van a vituperar y van a decir toda clase de mal y además van a mentir. Entonces, aquel que ha alcanzado verdaderamente ese nivel espiritual, de madurez espiritual, debe estar preparado porque sabe que va a ser perseguido, que va a enfrentarse con problemas, con la familia, con los amigos, con mucha gente, ¿verdad? Y van a mentir y nos van a querer hacer tropezar. Fíjense Jesús, cómo él fue enjuiciado injustamente mintiendo, dijeron mentira. Y asimismo a nosotros nos van a perseguir y nos van a vituperar mintiendo y nos va a molestar mucho. Pero ya nosotros debemos haber adquirido un carácter pacífico que vamos a poder soportar todo eso. Y tener en mente que esto el Señor lo está anunciando. No nos va a caer de sorpresa. Ahora, ¿quién es aquel por el cual los cristianos deben soportar todas estas injurias y estas persecuciones y todas estas mentiras? Es por Jesús. Aquí Jesús nos está advirtiendo lo que nos sucederá por su causa. Ahora, como dice el otro versículo, la recompensa que en nada debilita la salvación, ¿verdad? Porque nosotros nos pueden perseguir, nos pueden matar, nos pueden hacer lo que sea, pero esa salvación está allí porque es por gracia, por fe. Es grande, en proporción de la fidelidad y del amor con que esos discípulos que nos antecedieron habrán padecido por causa del nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, ningún cristiano está fuera de esta recompensa, fuera de la recompensa de Dios y de la dicha de servirle, que es lo más importante. La dicha más importante que tiene el cristiano es que pueda servirle al Señor. No, es que yo no tengo dones, yo no tengo esto, yo no puedo. Esa es la mayor dicha que debe tener un cristiano, de poder servirle al Señor. Entonces, Jesús aquí nos está diciendo en este último pasaje que le está diciendo a sus discípulos perseguidos que va a haber un motivo de gozo y es que tienen este punto de semejanza con los profetas que los precedieron. Gozaos y alegraos, dice el 12, ¿verdad? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, imagínense nosotros compararnos con esos profetas que vivieron en la antigüedad. Entonces, hermanos, es un privilegio. En primer lugar, procuremos la paz, seamos pacíficos. Luego recordemos que no debemos temer. ¿Por qué no debemos temer? Tener miedo. De que nos persigan, que nos vituperen, que digan mentiras acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar siempre con nosotros. No desmayemos, hermanos. Sigamos adelante, sigamos anunciando las buenas nuevas de salvación. Que el Señor nos respalda, el Señor está con nosotros. Y aquí terminamos con una bienaventuranza también. Tenemos por bienaventurado a los que sufren, como dice en Santiago 11. Vamos a leerlo rapidito, porque siempre vamos a sufrir, hermanos. Santiago 11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Creámoslo, hermano. Dios es muy misericordioso y va a tener misericordia de nosotros. Tenemos que esforzarnos a llegar a ese nivel, al verdadero discípulo de Jesús. Dios les bendiga.